para hablar sobre esta situación y sobre las recientes decisiones que ha tomado el tribunal, hoy en el estudio nos acompaña el doctor en Ciencia Política, Gustavo López Montiel. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Gustavo, pues no hemos salido de la estupefacción que creo que nos ha provocado a todos la más reciente decisión del Tribunal Electoral, y dan una conferencia de prensa para ratificar todas las cosas que precisamente nos tienen sin palabras. Así es, y además para contradecir uno de los temas que decían los magistrados. La misma conferencia de prensa es una forma de hacer política. Entonces, de hecho, el tribunal es un órgano político. Sus decisiones son políticas, como las decisiones de cualquier otro tribunal. Y es una discusión que ha estado muy recientemente en México, porque apenas los tribunales hacen interpretación de temas constitucionales muy recientemente. Pero bueno, creo que hay que entender en una primera instancia por qué pasa. Y pasa porque el diseño del sistema electoral le da atribuciones de elaboración de norma e interpretación al INE, pero le da también atribuciones al tribunal de interpretación, obviamente, de la norma que el INE interpretó y formuló. Entonces hay un choque de atribuciones que han llevado a lo que hemos generado en los últimos, o a lo que hemos visto en las últimas semanas, que es un choque, una especie de choque entre las decisiones del INE y las decisiones del tribunal. Un choque que está pasando por alto, más allá de las diferencias que hay entre ambas instituciones, el conteo de votos que hizo el INE, porque hay de firmas más que de votos. Hay un conteo importante y un trabajo bastante laborioso, digamos, para haber llegado a estas conclusiones a las que el INE llegó y que ahora el TRIFE desecha por una interpretación. Así es, y que el tribunal ha desechado ya anteriormente los procesos que ha hecho el INE sobre particularmente las firmas de los candidatos independientes. De hecho, la aplicación era una especie como de instrumento que el INE había formulado, porque en los procesos anteriores el tribunal había dicho, ok, como el INE no es perito, y no pueden cotejar las firmas como peritos, pues entonces pasamos todas las firmas y independientemente si son buenas o malas, porque no sabemos realmente si lo son. Entonces el tribunal ya había legitimado en procesos anteriores firmas de candidatos independientes sin siquiera revisarlas. Ahora con la aplicación se revisaban esas firmas, por lo menos se tenía la certeza, como decían los consejeros en la entrevista, de que había personas que habían dado su credencial o que se podían comparar o que se podía tener certeza de que las credenciales eran fidedignas. Y que es uno de los aspectos que no vemos que el tribunal avaló. Oye, Gustavo, y cuando yo escucho todos estos términos legales, cuando escucho garantismo y etcétera, ¿no? Creo que ya rebasamos suficiente los argumentos del tribunal, pero no todo lo que es legal es correcto. ¿Te parece una decisión en esos términos correcta? Bueno, aquí el tema es correcto para quién. Yo creo que no es una decisión ética en el sentido de la ética del proceso electoral y de la política como tal. Creo que en ese sentido sí, o sea, el tribunal usó sus atribuciones de interpretación y en ese sentido el tribunal lo que hace es ubicar valores en una primera instancia. Y lo que dijeron fue, vale más el derecho del candidato que lo que hizo para obtener ese derecho. Aunque el candidato cometió un rosario de ilegalidades. Como todos los otros candidatos independientes. Pero además no únicamente hizo eso, sino que al otro candidato que está en cuestionamiento, Ríos Peter, le hizo otro proceso, un proceso distinto. Ahí dijo, ok, denle 10 días más para que pueda probar si lo que presentó está bien o no está bien. No dijeron que había pasado o que habían hecho mal el procedimiento de audiencia para poder darle la candidatura, como fue en el caso del Bronco. Por eso me parece que la decisión es no únicamente desproporcionada, sino cuestionable obviamente y con un rasero distinto para cada uno de los candidatos. Y además yo diría, Gustavo, que es una decisión arriesgada para el tribunal por los tiempos en los que se toma, cuando muchos pensaban que la boleta quizás ya estaba definida desde un tiempo atrás. Bueno, entra un nuevo candidato, se abre la posibilidad incluso de que Ríos Peter también, aunque con muchas más dificultades, pero se abrió por un momento la posibilidad. Demasiado arriesgada para que ellos digan que no es una decisión que tiene sesgo político, ¿no? Yo creo que es una decisión arriesgada para todo el sistema electoral, porque de entrada el proceso, no únicamente por esta decisión, sino por otras, parece ya cuestionado.
Es decir, cómo los electores vamos a ir a votar por candidatos que están cuestionados de origen. No únicamente, por ejemplo, el caso del Bronco, Ríos Peter, sino también mucha gente se pronunció cuando el caso de Margarita Zavala, en el sentido de que también había que investigarla porque había inconsistencias. Si una persona se acercaba con su credencial y la capturaban con la aplicación, ¿cómo era posible que hubieran aparecido también fotocopias y otras cosas, ¿no? Entonces ya hay candidatos cuestionados de origen en el proceso en el que llegan a ser candidatos. Y creo que eso pone en riesgo al proceso electoral. Y otra vez, cuando acabe el proceso, vamos a ir a una reforma que entonces va a modificar al tribunal, al INE, es decir, es un cuento de nunca acabar. Y creo que en ese proceso estamos deslegitimando fuertemente no únicamente a la elección, sino a nuestras instituciones. Sobre todo apelando a la legalidad para incluir a este candidato que pues evidentemente de legal pues no ha tenido mucho, ¿no? Por lo menos en la percepción pública y en lo que hemos podido constatar según lo que nos ha dado el INE. Pues así está la situación, habrá que ver cómo se ponen las cosas de aquí en adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gustavo López. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, pues...